se va a irradiar al dermatoma correspondiente, al nervio que ocurre, ¿no? Normalmente estas hernias discales, a diferencia pues, de otros trastornos medulares, el dolor es unilateral, ¿ok? El dolor se va hacia una extremidad, no hacia las dos. Depende del nivel de compresión, ¿ok? El paciente va a sentir más o menos el dolor, ¿ok? Acá cuando hay depende de la raíz que se vea comprimida, pues L4, L5, irrita L5 y L5, S1 es la raíz de S1. ¿Okay? Y entonces aquí podemos ver los efectos clínicos. En esto, L4 y L5 pues tiene un reflejo acliano normal. Acá hay una desaparición en la raíz de S1, desaparición del reflejo acliano, ¿ok? Acá el dolor es posterior externo en el muslo, toda la porción externa del muslo y la pierna, y pasa hacia el malleolo externo y cruza el dorso del pie, ¿ok? Ese es el L4 y el L5, ¿ok? Y en la raíz de S1 el dolor es la parte posterior del muslo, ¿ok? Es posterior al muslo y termina en los últimos 3 dedos, ¿no? Va hacia la porción externa del pie, ¿ok? Y ya ven pues que no todo dolor necesariamente que vaya hacia la porción posterior del muslo necesariamente sea una ciatalgia, puede ser una alteración en la raíz de S1, ¿ok? La hipoestesia en el sitio doloroso, ¿ok? Y esto pues es un poco más variable. En ambos, como hay compresión medular, compresión de la raíz nerviosa, puede haber disminución de la fuerza, ¿ok? En el E4 y el E5 el enfermo no puede sostenerse sobre el talón, levantando los pies. Ese es el signo del talón. ¿Okay? Y en la raíz de S1, el paciente no puede mantenerse de puntillas, ¿okay? Que es el signo de la punta, por la debilidad muscular que le causa. ¿Okay? Y este es un signo que yo les había comentado en las clases pasadas, del signo de la C y el signo de Bragard, ¿ok? Nosotros le hacemos un movimiento pasivo a la extremidad, el paciente está en decúbito supino, y le levantamos la pierna nosotros a diferentes grados, hasta 90 grados, ¿ok? Y le preguntamos al paciente en qué momento que se eleva la pierna él percibe o siente el dolor, ¿ok? Y cuando el dolor en la espalda, ¿ok? Y a medida que vamos subiendo el pie, si el paciente describe un dolor en la espalda, probablemente esto es un signo positivo de hernia lumbar o ciática, ¿ok? Y el dolor ciático ocurre entre 40 y 60 grados, ¿ok? El sacroiliaco con la elevación completa, ¿ok? A 90 grados es el problema, el sacroiliaco, ¿ok? Una de las cosas que también se hace es el signo de Bragard, que es este mismo signo de la C, levantando la pierna, ¿ok? Pero flexionando pues el dorso del pie para estirar mucho más la pierna y que esto haga pues que se flexione aquí el pie y eso hace que haya más presión sobre la pierna y la columna y esto haya pues el signo sea también positivo, ¿no? Se puede hacer cualquiera de las dos, sin flexionar el pie o levantando aquí con la mano en el tobillo del paciente y preguntándole, ¿no? Recordar que hay muchas cosas que estos no son signos que son 100% sensibles. Yo tuve un paciente que tenía dolor en la espalda, tenía mucho dolor en la espalda. Él vivía en los Estados Unidos y venía acá a Panamá o vino acá a Panamá a atenderse a un problema de fertilidad. Pero allá en Estados Unidos le decía a sus médicos que le dolía la espalda, que le dolía la espalda.
Y el médico no me examinó, me dijo, acuéstate allí y levanta la pierna, ni siquiera el paciente, ni el médico le elevó la pierna, porque esto es un movimiento pasivo, o sea, el examinador eleva la pierna. El médico le dijo, acuéstate allí y levanta la pierna. Levanta la pierna. Y cuando él levantó la pierna, le dio dolor en la espalda y le dijo, tú tienes un disco herniado. ¿Ok? No sé si era como 45 grados. Y le dijo, tú tienes una hernia lumbar, eso es un disco herniado, mira cómo te ven. Entonces, él con esa idea, pues tomó sus medicamentos y se vino por Panamá. Pero acá el dolor empeoró y bueno, al final lo que este paciente tenía era un cáncer en el testículo que tenía múltiples adenopatías retroperitoneales que le producían compresión, ¿ok? Retroperitoneal. Y por eso tenía dolor lumbar. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica. Este paciente tenía una lesión en el testículo. Tenía masa en el testículo, un paciente joven, porque un paciente de 30 y pico años va a tener una hernia discal, que tampoco es una persona que carga peso ni que pueda estar sometida a ningún trauma. Entonces hay que preguntarle al paciente, hay que hacer una buena historia clínica para poder nosotros llegar al diagnóstico más apropiado. A ver, Pablo. Porque no recuerdo si usted lo mencionó hace poco, pero entonces este signo de la SEC y de Bragar, tipo esta técnica, no es muy sensible que digamos, o sea, No tienen una alta sensibilidad, o sea, se hacen, se describen, son técnicas semiológicas para corroborar, también depende si el paciente pues tiene compromiso neural, tiene compromiso sensitivo, tiene parestesias, esto te va a ayudar, ¿ok? Y por eso la importancia de la historia clínica. Un paciente con dolor en la espalda, con dolor lumbar puede ser muchas cosas, hasta un cáncer puede ser, me explico, o puede ser una hernia lumbar también, puede ser, qué sé yo, una piedra, ¿ok? Un lito que esté en el área incrustado en el ureter y tiene también dolor lumbar. Puede ser una pielonefritis. Pueden ser muchos diagnósticos, ahí entran muchos diagnósticos diferenciales. La importancia, lo que nos va a decir el diagnóstico, ¿qué es, a ver, la historia. La historia clínica y el examen físico, lo que nos diga el paciente. Y hay que hacer todas estas cosas, sí, claro, pero hay siempre una mente pensante que está haciendo las cosas, ¿no? Que está analizando la evidencia que dice el paciente y la evidencia que se ve en la clínica. Por eso es muy importante que ustedes pongan atención, que ustedes entiendan la complejidad del tema, del tema que involucra llegar a un diagnóstico, tener un razonamiento clínico. Eso es lo que yo quiero que ustedes, lo que ustedes mediten, ¿ok? Y no como que, bueno, pues allá, siéntate, mira, levanta la pierna, eso es una hernia, sin hacer ninguna historia clínica, ¿ok? Hay otras maniobras, está la maniobra de Neri, ¿ok? Que también es básicamente lo mismo, o sea, es tratar de estirar lo más que se pueda la columna para que aparezca el dolor, o sea, para que aparezca la compresión de la raíz nerviosa. Y en la maniobra de Neri 1, el paciente está sentado y se le pide pues que se toque el mentón con el tórax, ¿ok? Y eso va a producir pues, puede producir dolor, ¿ok? Porque se estira la columna, hay tensión sobre la columna. Y la maniobra de Neri 2, lo mismo, o sea, se le baja al paciente de la cabeza suavemente para que toque el tórax, pero también se le levanta la pierna. Eso pone en más presión, manteniendo la cabeza flexionada, se le levanta la pierna y mantiene en más tensión la columna, y si hay una área donde hay una compresión, podría verse, ¿ok? Cuando un paciente nos da la mano, ¿ok? En la extremidad, ahora, pues obviamente vivimos en el tiempo de post-COVID, o yo no sé si todavía estamos en la pandemia, al final, solo Dios sabe, ¿ok? Pero ya nosotros casi no damos la mano, pero eventualmente esto pasará y ustedes volverán a dar la mano a la gente, si es que no lo hacen. Yo ahora, a algunas personas les doy la mano ya. Entonces,
ya desde que nosotros le damos la mano a un paciente, nosotros podemos ir ya examinándolo. Sepa, siéntese y le da la mano, aunque no había empezado la historia clínica, ya ahí empieza a uno a recabar información, ¿ok? Por el sentido del tacto de uno, ¿no? Si la mano está caliente, si la mano está fría, si está sudorosa, si está áspera y seca, si está fría y pálida, o fría y cianótica. O sea, uno se tiene que dar cuenta de esto y verlo, ¿no? Porque como aquí les pongo, hay varias situaciones que pueden hacer que el paciente tenga diferentes diagnósticos, tan solo con darnos la mano o verificar nosotros la mano del paciente. ¿Okay? Dentro de lo que es la mano del paciente, tendremos pues la acromegalia. El paciente va a tener una mano grande, ¿ok? Con dedos anchos, ¿ok? Y va a tener obviamente otras características que nos hagan pensar en la acromegalia, ¿no? Y en el hipotiroidismo infantil, el paciente va a tener los dedos de la mano pequeños y la palma de la mano como amarillenta. Los dedos van a estar como cortos y un poco amarillos. Eso es el hipotiroidismo infantil, ¿ok? Y la mano es corta, ¿ok? Hay pacientes que pueden tener aracnodactilia, que es en el síndrome de Marfan, que las manos parecen como si fuesen unas arañas, ¿ok? Dedos muy largos y delgados, del síndrome de Marfan, ¿no? ¿Ok? Vemos también el trofismo, el color de la mano, ¿ok? En los pacientes cirróticos, ustedes fíjense, cuando le examinan la mano, puede tener esto, ¿no? La eminencia tenar y la hipotenar, un poco hiperémicas o rojas, ¿ok? Esto se llama eritema palmar de la cirrosis, ¿ok? No aparece solo en la mano, puede aparecer en todo el cuerpo una descamación, pero la pelagra, ¿ok? Que es el déficit de niacina, clásico en alcohólicos, en personas con anorexia, con complicaciones en las cirugías bariátricas, que pacientes con tuberculosis que tienen que tomar por largo tiempo isoniazida, pacientes con el síndrome carcinoide, que es un tipo de tumor que produce serotonina y que toda la serotonina, pues el triptófano va a serotonina, entonces hay un déficit de niacina. Estos pacientes pueden tener esta deficiencia vitamínica, se llama pelagra. Y las tres clásicas D de la pelagra, pregunta de examen en cualquier escuela de medicina seria: dermatitis, demencia y diarrea. ¿Okay? Y una de las, clásicamente la dermatitis de la mano va a ser como descamativa, ¿ok? Particularmente la cara dorsal de la mano, ¿ok? Entonces, esto es uno de los cambios que podemos... Aquí también ustedes ven en el antebrazo, hay una dermatitis descamativa, ustedes ven aquí, ¿no? También en el antebrazo y en la mano, ¿ok? La crocianosis, que es mucho más frecuente en mujeres, y ustedes tendrán compañeras que cuando están en el aire acondicionado de la universidad en el salón y hace frío, pues los dedos se ponen morados, ¿ok? Se ponen morados, y ya, pues no pasa nada cuando salen a la temperatura más cálida, pues está normal, ¿ok? Eso se llama crocianosis, ¿ok? Tenemos que diferenciarlo de la eritromelalgia o melalgia, ¿ok? La eritromelalgia es un eritema también palmar, la mano se pone roja. Miren, ya les he dicho que el cirrótico se pone la mano roja, ¿ok? Que puede tener el eritema palmar de la cirrosis, que es básicamente la eminencia tenar y la hipotenar. Ya les he hablado pues, de la crocianosis. Acá la mano se pone roja, pero de manera paroxística, o sea, ocurre así de repente que se pone roja la mano y después se le va, ¿ok? O a veces demora un poco más y muchas veces duele,
este enrojecimiento de las manos produce como un calor y un dolor en la palma de las manos, ¿ok? Y eso se ve una vasodilatación paroxística secundario a la policitemia vera. La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo en el que hay una proliferación de los glóbulos rojos de manera anormal o neoplásica, ¿ok? Entonces se producen demasiados glóbulos rojos. Hay una poliglobulia, o sea, primaria, porque es debido a la policitemia, y el paciente pues puede tener 24 o 25 de hemoglobina. Esto produce un síndrome de hiperviscosidad. Mientras más se eleva la hemoglobina, pues la sangre se puede volver más viscosa y estos pacientes tienen riesgo de trombosis, tienen riesgo de hemorragia también. Y en las manos, pues se les pone estas manos así, y eso se llama eritromelalgia. Y yo les decía que la semana pasada había una paciente se sentó pues en esta silla donde yo estoy, ahorita mi escritorio está enfrente, pero por una cuestión de la luz, y que me decía, doctor, es que las manos se me ponen rojas, me duelen, la cara también la tengo roja, y la gente me dice que estoy medio colorada, y las manos me duelen, así de repente. Y yo le dije, bueno, yo creo que ella describía una policitemia vera. Y cuando le pedí su hemoglobina, la hemoglobina estaba en 20 y pico para una mujer. Entonces, se le da tratamiento a esto. Uno de los tratamientos también es la exsanguinotransfusión. Es sacarle sangre, ¿no? Para que baje la hiperviscosidad de la sangre. Y es pues uno de los componentes de los síndromes mieloproliferativos. El fenómeno de Raynaud, ¿ok? Ocurre también en las manos. ¿Ok? Y ustedes tienen que hacer todo el diagnóstico diferencial de las cosas que he dicho, la eritomelalia, el eritema, la acrocianosis, el, el, eh, eh, el eritema palmar de la cirrosis, con el fenómeno de Raynaud. Acá hay un episodio de constricción de pequeñas arteriolas en la mano y te puedes encontrar una secuencia de eventos en la mano que van desde palidez, ustedes pueden ver esto aquí, ¿no? Los dedos pálidos, cianosis, ustedes pueden ver aquí los dedos cianóticos, yo no sé si lo están viendo, ¿lo están viendo? Sí. Sí. Y también rubor, ¿ok? La mano roja, ¿ok? Y el paciente siente como alfiler, con parestesias, pero como si le estuvieran metiendo alfileres en la mano, ¿ok? Que puede exacerbarse con la exposición al frío y cuando tocas al paciente que en ese momento está teniendo un fenómeno de Raynaud, va a tener las manos frías, ¿ok? Porque hay un compromiso de pequeñas arteriolas, ¿ok? Y aquí clásicamente esto es un fenómeno de Raynaud. Esto acompaña a muchos pacientes con algunas enfermedades en el tejido conectivo. Algunos le van a llamar síndrome de Raynaud, otros enfermedad de Raynaud, unos le van a decir Raynaud primario o otro Raynaud secundario. Decimos Raynaud primario o síndrome de Raynaud cuando no sabemos o sea, que no hemos diagnosticado qué causa este fenómeno de Raynaud. ¿Okay? Y le decimos enfermedad de Raynaud o fenómeno de Raynaud secundario cuando está asociado pues a las enfermedades a las que usualmente está asociado. Esclerodermia, lupus, enfermedades obliterativas. Hay una enfermedad que se llama creatininias en sangre, que el paciente tiene destrucción de glóbulos rojos cuando se expone al frío, ¿no? Entonces puede tener este fenómeno de Raynaud, ¿ok? Algunos pacientes con lupus pueden describir mucho el fenómeno de Raynaud. Y esto a largo plazo incluso se puede asociar con necrosis superficial de los dedos, ¿ok? La esclerodactilia, la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad de tejido conectivo en donde hay una fibrosis, el paciente
empieza a perder los pliegues de las manos, de los dedos, y ustedes ven estos dedos así como indurados, ¿ok? Con pérdida de las arrugas, ¿ok? Si ustedes mírense sus dedos, mírense todos sus dedos, ustedes van a encontrar, no arrugas, pero van a encontrar pliegues normales en sus dedos. Bueno, el paciente con, incluso en la falange distal, ustedes van a encontrar allí donde hay la articulación es distal, ustedes van a encontrar estos pliegues, pero el paciente con esclerodermia va a ir perdiendo estos dedos y se ponen unos dedos indurados. Ustedes vieron, bueno, no tiene ese diagnóstico, yo no estoy diciendo que tenga ese diagnóstico, pero ustedes vieron las manos en salchicha que tenía el rey, bueno, aquellos que creen en reyes y princesas y condes y duques y ninfas y hadas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, que tenía unos dos dedos en salchicha. Dentro del diagnóstico diferencial había que incluir que él no tuviese esclerodermia. ¿Okay? Esto se llama esclerodactilia y eso forma parte de la esclerodermia. En la esclerodermia, cuando ocurre en la cara, la paciente empieza, particularmente esto ocurre en mujeres, pero también puede ocurrir en hombres, empieza a perder los pliegues, las arrugas de la cara. Entonces se ve mucho más joven, como si se hubiese puesto relleno, ¿ok? Y se ve muchísimo más joven. Eso lo veremos en la cabeza, ¿ok? Sin embargo, lejos de ser eso algo bueno, es malo porque también se asocia con problemas en el esófago, se pierden algunos pliegues por depósito pues, de sustancias y se producen pues, muchas otras alteraciones en las arteriolas y en las manos ocurre pues estos dedos, estos hallazgos en los dedos que son clásicos de la esclerodermia que se llama esclerodactilia, ¿ok? Entonces, le voy a contestar a mi paciente. ¿Ok? La mano del predicador, ya cuando hay una lesión nerviosa, un nervio cubital, hay también atrofia de la eminencia. A ver, Roberto. Profe, yo quería saber en la esclerodermia, ¿por qué se daba las ausencias de los pliegues? ¿Será por algún defecto del colágeno, puede ser, o no? Claro, esta es una enfermedad que se caracteriza por depósito de sustancias. Ahorita no recuerdo, colágeno no creo que solo sea colágeno, pero material incluso amiloide en los tejidos, en el esófago, y hace que se pierda en el tejido subcutáneo o sea, las características normales de la piel. Un paciente con esclerodermia, de hecho, incluso la boca, eso lo hablaremos en cabeza, se le va haciendo más pequeña. Al paciente se le hace pequeña la boca y tiene problemas del esófago. Hay una cosa que se llama síndrome de Crest, que también lo hablaremos después en otras clases, clásico de la esclerodermia, ¿no? Entre los cuales también estos pacientes desarrollan también calcinosis, se deposita calcio también, o sea, es una enfermedad que lejos de que decir que, bueno, no tiene arrugas, realmente es una enfermedad que el paciente no la lleva bien. Gracias, profe. Ok. Cuando hay, esto también ustedes lo dieron en anatomía, compromiso de los nervios de la mano, pueden tener pues atrofia de la eminencia tenar e hipotenar, de acuerdo a al nervio que esté alterado, o incluso un paciente con síndrome del túnel del carpo puede tener también atrofia de la eminencia tenar y la hipotenar, de acuerdo al daño nervioso que ha tenido. En este caso, en la mano del predicador, pues hay contractura del cuarto y del quinto dedo y el paciente habla como si estuviese dando como un discurso, ¿no? ¿Okay? La mano de simio es un aplanamiento de la palma de la mano, ¿ok? Con atrofia también aquí de las dos. En esta, de la hipotenar, miren cómo aquí casi que no se percibe, ¿ok? Acá ambas, tanto la tenar y la hipotenar, hay atrofia y esta
estos dos músculos nos permiten tener el movimiento de oposición, paciente de oposición del pulgar. Esto pues se le hace difícil a estos pacientes con mano de simio, ¿ok? Y esto era clásica alteración en la lesión del nervio mediano, ¿ok? La contractura de Dupuytren, ¿ok? Es una fibrosis de la poneurosis palmar. No se sabe la causa y tiene, pues, o sea, puede incluso llegar de diferentes grados, ¿no? Puede incluso hacer una flexión completa, pues, de los dedos. Usualmente el anular es el dedo más frecuentemente afectado en la contractura de Dupuytren, ¿ok? Y esta es hay una fibrosis de la poneurosis palmar. Esta otra pregunta clásica, pero clasicísima, de esta materia. Y ustedes pueden creer que yo he tenido después estudiantes que rotan oncología y les pregunto, oye, mira esta paciente, y ya pasaron por propedéutica y le digo, dime cuáles son las deformidades en la mano de la artritis reumatoide, y no se acuerdan. Y yo me digo, Dios mío, he arado en el mar, dijo Bolívar. Esto es algo que ustedes no pueden olvidar y saber identificar. Desviación cubital de los dedos. Los pacientes con artritis reumatoide deformante van a tener una desviación cubital de los dedos. O sea, los dedos van a estar un poco desviados. Yo tengo unas fotos de una paciente que voy a ver si subo eventualmente, que la veo en la consulta. Desviación cubital de los dedos. De hecho, hubo una residente que estaba rotando conmigo, una residente panameña. Y yo le pregunté y no sabía. Y yo dije, ¿cómo es posible que tú seas residente y no sepas esto? Residente de medicina interna y no sepas esto. Es una cuestión básica de estudiante de medicina. Desviación cubital de los dedos. Dedo en cuello de cisne. ¿Okay? Este dedo como si fuese un cuello de un cisne. Dedo en botonera. Y la otra es los dedos fusiformes. Fusiformes, aquí está delgado y en el centro están como gruesecitos. ¿Okay? Aquí hay que hacer también el diagnóstico diferencial. Algunas personas pues con las manos del rey que tenía, del rey, para los que creen en reyes, que se creen súbditos y se aceptan como súbditos, el diagnóstico diferencial que si él tenía dedos fusiformes, no me parece, porque eran los dedos completamente como en salchicha, ¿ok? Pero estos dedos fusiformes son dedos que, o sea, tienen esta forma como de un uso, ¿no? ¿Okay? En el centro están como gorditos, ¿ok? Estas son las 4 deformidades de la mano de la artritis reumatoidea, ¿ok? Desviación cubital de los dedos, dedo en cuello de cisne, dedo en botonera y dedos fusiformes. Esa respuesta me la tienen que dar en la clínica cuando los vea por ahí rotando. ¿Okay? La artritis reumatoide tiene diferentes criterios, esto ustedes lo verán después ya en la fisiología, tiene criterios serológicos, tiene criterios clínicos, cuántas articulaciones están involucradas, particularmente son articulaciones pequeñas, ¿ok? Algunos reactantes de fase aguda, cuánto dura, usualmente no es una artritis, no es un dolor que es de una semana, sino que usualmente dura por lo menos más de 6 semanas, ¿ok? Y, por ejemplo, las metacarpofalángicas son las más afectadas y las metatarsofalángicas, ¿no? Pero un paciente con artritis reumatoidea no solo tiene una alteración en los huesos, alteración en la sinovia, sino que el paciente con artritis reumatoidea puede tener otros hallazgos al examen físico, puede tener adenopatías, por eso hay que palpar si tienen adenopatías, puede tener esplenomegalia, puede tener pleuritis, o sea, puede tener algo de derrame pleural, puede tener pericarditis, tiene osteoporosis, puede aparecer nódulos de la artritis reumatoide en la piel y el paciente con artritis reumatoide puede también tener una queratoconjuntivitis zika.
o keratoconjuntivitis, o sea, tener los ojos secos, no producir lágrimas y la boca seca. Eso lo veremos ya después. En la enfermedad degenerativa de la mano, ya en las artrosis de la mano, ¿ok? La artrosis en la articulación interfalángica distal se llama nódulos de Everden, ¿ok? Ustedes ven estos nódulos aquí, ¿no? No sé si lo ven, aquí donde está la flecha. ¿Pueden ver la flecha? ¿Ok? Sí, lo Estos son nódulos de Everden, ¿ok? Este paciente tiene tanto nódulos de Everden como de Bouchard. Mira, este es de Everden porque es la distal. Y aquí en la proximal, ¿ok? Tiene otros nódulos, ¿ok? Es como engrosamiento del mismo fenómeno de la artrosis, ¿no? Pero de las interfalángicas proximales y se llaman nódulos de Bouchard. Everden y Bouchard. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial de este dedo? A ver si están poniendo atención. ¿El nódulo de Bouchard con qué? Artritis reumatoide. ¿Con cuál tipo? Dedo fusiforme. Dedo fusiforme. Con los dedos fusiformes, que son muy parecidos, ¿ok? Son muy parecidos los dedos fusiformes, ¿ok? Pero acá, usualmente, rara vez, solo se afectan las proximales y no las distales, ¿no? Usualmente cuando es por una artrosis de la mano o cambio degenerativo, el paciente va a estar así, con dedos, con nódulos de Everden y de Bouchard. ¿Okay? Y aquí vemos, ¿no?, cómo diferenciar el artritis reumatoide puede afectar a cualquier grupo de edad. La osteoartrosis obviamente es mucho más en personas de mayor edad. Inflamación, el artritis reumatoide va a ser prominente, acá es muy leve. Las causas de la enfermedad, acá pues esto es una enfermedad autoinmune que es la artritis reumatoide, acá es traumática, ¿ok? El inicio, o sea, rápido, recuerden que es más de 6 semanas, pero con datos de inflamación. Acá es muy gradual, es crónico, ¿ok? Acá diríamos subagudo y acá es crónico. La densidad en la artritis reumatoide, si le tomamos una placa a ese nódulo, estará disminuida y acá estará aumentada debido al daño articular. Debido al daño articular, perdón, va a haber rigidez en ambas, pero acá la rigidez en el artritis reumatoide es matutina. Lo que yo les decía a ustedes, que muchos pacientes con fibrosis de tejido conectivo tienen esta debilidad en la mano, que sienten que la mano y las articulaciones están como rígidas. En la medida que pasa la mañana ya mejora y ya en la tarde pueden mover bien sus manos. Esto no lo puede hacer un paciente con osteoartrosis, que realmente debido al daño articular, o sea, va a haber un problema mecánico allí. ¿Ok? Aquí el espacio sinovial va a estar engrosado y aumentado, acá disminuido por la artrosis, acá engrosado y aumentado por la inflamación. Interfalángica distales, en la artritis reumatoide no va a estar afectada, sin embargo en la osteoartrosis sí, o sea que tendremos nódulos de Everden y nódulos de Bouchard. ¿Ok? En la osteoartrosis. Sin embargo, en la artritis reumatoide no tendremos nódulos de Everden, tampoco de Bouchard, sino con dedos fusiformes, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial. No sé si me logra explicar en el cuadro. ¿Ok? Les puedo preguntar esto en un examen oral, que digan, que me comparen los cambios en las manos de la artritis reumatoide versus la osteoartrosis. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Okay? A ver. Ajá, entonces la diferencia entre ellas dos sería con el diagnóstico diferencial. A simple vista no sería tan fácil. No, claro, también obviamente aquí tienes una historia clínica, un examen físico, o sea, la historia clínica de un paciente con artritis reumatoide es muy diferente a un paciente con osteoartrosis. ¿Okay? El pliegue semiótico, este pliegue que está aquí, nosotros normalmente todos los tenemos
hacia arriba, así, ¿ok? Mírenlo para que ustedes vean. Siempre aparece un estudiante que tiene pliegue simiesco, ¿no? Aquí hay una vez, Pablo Vega tiene pliegue simiesco, ¿ok? Siempre hay uno o dos que tienen esto, pues puede ser un hallazgo, un hallazgo pues sin ninguna implicación, pero es característico de pacientes con síndrome de Down, ¿ok? Así es que, Pablo, Vega, vamos a hacerte un cariotipo a ver si no tienes un mosaicismo, ¿ok? No es cierto. Realmente, siempre que veo esto, los pacientes, los estudiantes se miran la mano y siempre aparece uno, ¡ah! Doctor, mira, yo tengo pliegue simiesco. Y le digo, no pasa nada, ¿ok? Pero se llama así, pliegue simiesco. El hipocratismo digital, eso es también otra cosa que es muy importante en los pacientes para un estudiante de propedéutica. Un estudiante de propedéutica no sabe hablar sobre el hipocratismo digital, bueno, o no sabe expresar qué es el hipocratismo digital y cuáles son las causas, es un fracaso como estudiante. ¿Ok? Entonces, normalmente nuestra uña pues, tiene un ángulo de más o menos 160. ¿Ok? Cuando ese ángulo se va perdiendo y los dedos se empiezan, la uña es recta, la uña se empieza a curvear, a ponerse curva, y los dedos empiezan a cambiar, ¿ok? La convexidad de la uña ya lo conocemos como dedos en palillos de tambor, ¿ok? Como si fuesen unos palillos de tambor, ¿ok? Esto es lo más avanzado. Okay, hay pacientes que tienen esta uña, normalmente nuestras uñas son rectas. Estos pacientes van perdiendo la uña, o sea, la uña se va haciendo curva. Algunos les dicen uña en vidrio de reloj. ¿Ok? Los relojes que nosotros ahora tenemos son planos, el vidrio es plano, pero los relojes de antes eran curvos. ¿Ok? Entonces también se le llama vidrio de reloj. O en las clases de química de secundaria, ustedes utilizaban también para hacer experimentos el vidrio de reloj, ¿no? Supongo, en la clase de química. Entonces, así el dedo va teniendo esta forma, ¿no? Tiene entonces dedos en palillo de tambor. O hipocratismo digital. ¿Cuál es la clasificación etiológica del hipocratismo digital? Enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del aparato digestivo y congénito. Y algunos que tienen congénito y realmente no pasa nada. Yo conozco un cirujano que tiene dedos de palillo de tambor. O sea, y él es una persona normal, o sea, es un cirujano. Entonces, cuando yo les pregunto, porque este cuadro se los voy a preguntar, ustedes se lo deben saber. Porque si ustedes ven un paciente con dedos en palillo de tambor, ustedes tienen que preguntarse si están ante cualquiera de estas cosas. ¿Okay? El hipocratismo digital puede producirlo las enfermedades pulmonares infecciosas como las bronquiectasias, los abscesos pulmonares, el empiema crónico, empiema pus en la pleura, tuberculosis, formas avanzadas de tuberculosis, o sea, problemas crónicos o subagudos del pulmón. Esto no produce ninguna enfermedad aguda. ¿Okay? Las neoplasias, el cáncer de pulmón, cáncer metastásico, puede producir esto de hipocratismo digital. La enfermedad pulmonar intersticial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquí le pongo ocasionalmente. Rara vez es una causa, pero podrían encontrar tal vez a un paciente por el estado de cianosis o de hipoxemia desarrollando hipocratismo digital, pero no es lo primerito que uno piensa, ¿no? Particularmente bronquiectasia, absceso, tuberculosis, cáncer, ¿ok? Los pacientes con cor pulmonar avanzado, los pacientes cuando se rotan en pediatría que tienen cardiopatías cianogénicas, ¿ok? Que tienen conducto, la persistencia pues, del conducto, de los conductos intraventriculares o intraarteriales, o no me acuerdo cómo se llama el otro conducto, no me acuerdo, se me acaba de olvidar, que produce que el niño esté cianótico.
¿ok? Estos niños, como usted le ve en la mano, tienen hipocratismo digital, ¿ok? La endocarditis infecciosa también puede producir esto. Algunas enfermedades del aparato digestivo, como la colitis ulcerativa, la ileitis y la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, que pues obviamente hay un problema de secreción de la bilis, el paciente va a estar ictérico y también va a tener hipocratismo digital, ¿ok? O se llama hipocratismo digital o dedos en palillos de tambor, ¿ok? Las melanoniquias, ¿ok? Son coloraciones en aumento de la coloración, pues, del pigmento en la uña, ¿ok? Una de las causas muy frecuentes, pues, es la melanoniquia longitudinal, ¿ok? Que es esta banda, ustedes ven longitudinal aquí, ¿no? ¿Ok? Realmente esto no tiene mayor patología, ¿ok? Esto es una variación incluso hasta racial de las personas y se llama así. Cuando ustedes ven que tienen líneas, se llama melanoniquia longitudinal, ¿ok? Esto hay que diferenciar, incluso pueden haber nevos, ¿ok? En las unguiales, pero esto hay que diferenciarlo del signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson es un melanoma subunguial, que es un cáncer muy malo, de hecho, que es un tumor que hace pues que con una alta capacidad de metástasis, hay pigmentos de melanina que se pasan más allá de la uña, ¿ok? Miren aquí, esto y acá, ¿no? Esto es el ciclo de Hutchinson. Esto usted no puede decir, no, es una melanoniquia, esto es una variación racial. Ojo, esto, o es un nevo, no. Un nevo subunguial, no. Esto es un melanoma subunguial con una alta probabilidad. Yo tengo un paciente que la semana pasada estaba recibiendo inmunoterapia y, y la historia de él es que tenía una uña negra y lo que tenía, y le habían hecho de todo, había ido con los dermatólogos, le habían dado láser, le habían hecho vaporización, le habían hecho cuanta cosa tenía y lo que tenía era un melanoma. Después terminaron cortándole el dedo y después vino a mi consulta con lesiones pulmonares, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Están las melanómicas. A ver, Pablo. En la diapositiva anterior, este signo y este tipo de melanoma, ¿tiene un rango de edad que suele aparecer más? Porque forma parte ajá. No, lo decía porque este tipo o apariencia, yo me acuerdo que se veía mucho nosotros cuando jugamos fútbol y esas cosas, tratábamos todo. Claro, aquí hay que diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial de un hematoma subunguial. Cuando una persona, bueno, yo no sé, jugando fútbol, qué sé yo, si jugaba con zapatos, con una zapatilla no muy buena, o de pronto estás clavando algo y te das en la uña. Pero obviamente ahí está la historia clínica. Yo estaba jugando fútbol y, por ejemplo, la equimosis subunguial va cambiando de color. ¿Me explico? Va cambiando de color. Primero se pone roja, después, o sea, después medio verde y así, ¿no? Acá no. Acá, la melanoniquia normal, pues, o sea, la longitudinal, tú tienes áreas blancas y áreas hiperpigmentadas. Acá, pues, también hay áreas pigmentadas y áreas no, pero acá ves que hay una expansión de la lesión hacia la piel. Y ya te das cuenta, igual aquí, igual que esto no es un trauma, pues. ¿Ok? Y ese es el signo de Hutchinson. Así como tenemos melanoniquias, tenemos leuconiquias, ¿ok? Que son estrías o manchas blancas opacas que pueden ser muy grandes, son debido a queratinización defectuosa, o pueden ser leuconiquias puntuata, que es esta que está chiquitita, microtraumas, que se ve mucho en los niños, ¿ok?
Y cuando yo estaba chiquito decían, no, si te sale eso es porque tú dices mentiras. Ok, los niños que dicen mentiras les salen muchos... una vez me dijo una estudiante que le decían que si esto era, cuántas novias tenía, un niño con leuconiquia punctata. Yo dije, caramba, enseñándole la promiscuidad a los niños. A mí me decían que si era mentira, ¿no? Si tú dices mentira, te aparecen la leuconiquia punctata, así se llama, ¿ok? Y son microtraumas, realmente no tiene mayor implicación, ¿ok? Y es queratinización defectuosa, ¿ok? Las líneas de Bell, ¿ok? Son estas líneas, ¿ok? Por una detección temporal de la proliferación de la matriz unguial. Entonces se ven estas líneas así como surcos transversales, ¿ok? Que se van moviendo pues, a medida que va creciendo la uña, ¿ok? Entonces hay que verle la mano a los pacientes, no es solo ocultar el corazón y palpar el abdomen, sino también valorarle las manos cuando el paciente está hablando, está gesticulando, o lo va a examinar, la extremidad, la valoración de la extremidad, uno también valora las manos del paciente. ¿Okay? La endocarditis subaguda, que es un paciente que tenga una infección, una sepsis, las bacterias pueden colonizar las válvulas y formar vegetaciones, y de allí salir émbolos sépticos a los ojos, produciendo pues microembolizaciones en el ojo, en el riñón, produciendo falla renal, en el cerebro, produciendo derrame o sea, accidentes cerebrales isquémicos, y en la mano puede producir también estas cosas que se llaman nódulos y nódulos de Haraway. A ver, Fernando. Sí, doctor. Sí. Las líneas de Bell, Ajá. ¿qué importancia a nivel clínico que me pueda ayudar a diagnosticar algo? ¿Qué importancia tiene? Bueno, primero tiene una implicación estética, ¿no? Porque el paciente tiene estas alteraciones si se acompaña de alguna infección o alguna enfermedad sistémica, creo que no, es una lesión propia de la uña, ¿no? Okay. En la mano, las vesículas perladas de la escabiosis, ¿ok? Estas que están aquí así, ¿no? Niños con picazón que tienen estas bolitas aquí así, de agüita como unas vejiguitas, se llama perla escabiosa o vesícula perlada, ¿ok? Eso es un dato también de escabiasis, ¿ok? Y acá pues están los nódulos de Osler en el dedo y los nódulos de Haraway, o la lesión de Haraway en la palma de la mano, ¿ok? Los movimientos de la mano, el hipertiroidismo, un movimiento fino al extender la mano, el parkinsonismo, es el paciente que está hablando, está tranquilo y en reposo tiene el temblor, ¿ok? El temblor del hipertiroidismo es un temblor de intención, cuando voy a hacer algo, al igual que la esclerosis múltiple, ¿ok? Y en la encefalopatía hepática es la asterixis, ¿ok? O el flapping, ¿no? El paciente le decimos que ponga las manos así, y el paciente va a hacer así, de manera involuntaria, como si estuviese temblando así, ¿ok? Se llama flapping o asterixis, ¿ok? Eso forma parte de la encefalopatía hepática, que es uno de los datos de encefalopatía hepática. El síndrome del túnel del carpo es una compresión del mediano y va a producir parestesias en los dedos, particularmente en el índice, en el pulgar, en la mitad del anular, y puede producir pues debilidad de los músculos y también atrofia de la meninge tenar y hipotenar si no se diagnostica. Ocurre mucho en personas que utilizan la computadora, personas que utilizan mucho la mano, dentistas, obreros que utilizan mucho la mano. Nosotros que estamos en la computadora todo el tiempo podemos desarrollar, algunos cirujanos desarrollan también síndrome del túnel del carpo, y esto pues se opera.
en algunas ocasiones si no responde a fisioterapia. Una de las pruebas, pues, es la prueba de Tinel, que es la percusión del nervio mediano y que eso produce la parestesia. Nunca lo he visto, pero que ustedes saben pues, que eso se llama la prueba de Tinel. ¿Okay? Incluso cuando es severo, el dolor puede irse incluso hasta todo el brazo. El paciente también puede decirles que en la madrugada o en la mañana se levanta con la mano dormida, con parte de los dedos que les comentaba dormido, pues el anular, el pulgar, el dedo índice dormidos. Y es que mucha gente también duerme así. Entonces allí esto produce la compresión e induce pues el síndrome del túnel del carpo. Igual las embarazadas también pueden tener síndrome del túnel del carpo, ¿okay? Porque ellas retienen líquido y eso hace pues que aumente la presión dentro del túnel. La claudicación intermitente no es más que una angina de los músculos de la pierna por la enfermedad arteriosclerótica avanzada. ¿Ok? Se alivia con el reposo. ¿Okay? Y lo que se hace pues es valorar pues la tensión sistólica en comparar pues las extremidades con un Doppler para ver pues la pedia, la tibial posterior, y ahí vemos cómo está la irrigación arterial. Eso obviamente no lo hacemos nosotros en la clínica normalmente, eso lo hacen las clínicas de cirugía vascular periférica, pero aquí vemos cómo hay grado de compromiso arterial, ¿ok? Y eso es importante a la hora de, por ejemplo, cuando vamos a amputar a un paciente, ¿hasta qué nivel? O sea, tienes que amputarlo en un nivel donde haya una buena irrigación arterial, porque si te pasas, lo que puede haber es necrosis, ¿ok? Del muñón. ¿Okay? La 6P de la insuficiencia arterial, el dolor va a ser punzante, doloroso, el pulso va a estar ausente, parestésico, pálido, pasmado de frío, o sea, va a estar frío y paralizado. ¿Okay? Forma también, es parecido a los pacientes con síndrome compartimentales, pero esto no es síndrome compartimental, sino es una insuficiencia arterial. Nosotros palpamos los pulsos y se trata de buscar los pulsos en las áreas periféricas y centrales, el humeral, el radial, el pulso femoral. Y antes de hacer una gasometría arterial, hacemos el test de Allen, ¿ok? O se recomienda hacer el test de Allen. Acá están los pulsos popliteos, ¿ok? Tibial posterior y pedio, ¿ok? Y nosotros escribimos, se palpan disminuidos, una cruz, se palpan normales, 2 cruces, se palpan muy aumentados, de 3 a 4 cruces. Y hacemos un muñequito así, ¿no? Y vemos ya, yo solo con ver esta imagen, puedo decir que pues el médico o el examinador aquí sintió los pulsos ausentes, ¿ok? El tibial posterior y el pedio, ¿ok? Y acá el popliteo menos de este lado, o sea que en esta extremidad hay un compromiso arterial, que al examen físico. Si no quieren hacer el dibujito, pongan el cuadrito aquí, al examen físico vascular. ¿Okay? El test de Allen. ¿Okay? El test de Allen es un test que tratamos de valorar, para valorar antes de hacer una gasometría arterial. Y en este test lo que nosotros hacemos es que queremos valorar cómo está la circulación colateral de la mano arterial. Cuando nosotros hacemos una punción arterial, una de las cosas que puede pasar es que nosotros pinchemos mal una arteria, que se produzca una complicación en la arteria, que se forme un trombo o que se forme un aneurisma y que comprometa de manera distal la extremidad. Y tenemos que estar, como es la forma distal de la extremidad, tenemos que ver cómo están las colaterales, porque si este lado está dañado, este otro lado irriga de manera apropiada y no hace que no pasa nada, pero está en menos peligro de necrosis el brazo.
Sin embargo, si de este lado hay una complicación y de este lado la irrigación está defectuosa, el riesgo de que haya una necrosis en la mano es muy alta. ¿Ok? Entonces, para eso hacemos el test de Allen y que le pedimos al paciente que coloque la palma de la mano hacia arriba para observar los cambios de color. Y le pedimos que apriete y cierre y apriete el puño y vemos los cambios de color normal que hay en el brazo. ¿Okay? Después nosotros tratamos con nuestras manos de comprimir, ¿ok? Las arterias radial y cubital. Con nuestra mano hacemos una presión allí y le pedimos al paciente que abre y cierre la mano varias veces hasta que se vea la mano pálida, ¿ok? Porque nosotros estamos comprimiendo fuertemente, ¿ok? Y entonces después soltamos uno y vemos cómo cambia de color. Tomamos en cuenta el tiempo que cambia de color, que se pone la mano de nuevo roja. Y lo hacemos después con la otra mano. O sea, presionamos de este lado y levanto el radial. Cuando se pone la mano blanca, levanto el radial, libero el radial y veo también cuánto tiempo tiene para ponerse la mano de color roja nuevamente. ¿Ok? Para considerar que el test es positivo, el color de la palma de la mano debe recuperarse en 7 segundos o menos, lo cual asegura que hay una permeabilidad apropiada de la arteria contralateral. ¿Ok? 7 segundos. Si entre 8 y 14 segundos un resultado dudoso y por encima de 15 segundos el resultado es negativo. Entonces, aquí no le puedes hacer un test de Allen a un paciente, o sea, no le puedes tomar una gasometría arterial a un paciente con test de Allen negativo, porque puedes estar comprometiendo, o sea, porque esto es una mano que no tiene suficientes colaterales como para soportar o resistir una complicación debida a un trombo o alguna lesión vascular. ¿Ok? Esto lo hacemos antes de que tomemos la gasometría, de la radial, pues. A ver, Fernando. Doctor, una pregunta. Dígame. Este tipo de test de Allen, cuando lo hacemos, el paciente puede presentar parestesia o presenta parestesia. Puede tenerlas porque lo vas a presionar, ¿no? Roberto. Yo quería preguntar que si la gasometría arterial se puede hacer en la cubital. Lo que pasa es que me dijeron, o sea, es que como la cubital es el principal irrigación de la mano, dijeron que no sé, me dijeron en las rotaciones que tratar de no hacerlo en la cubital, pero no sé si es que se pueda. Normalmente lo hacemos en la radial. En la radial. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Profe, ¿puedo preguntar sobre la clase pasada? Claro, por supuesto. Sí, es que en los apuntes yo apunté que usted dijo que en las úlceras de presión había que cambiar como promedio al paciente unas 4 horas para evitar las úlceras de presión, pero en otras fuentes he leído que 2 horas, así que no sé si... Claro, o sea, lo importante es mover al paciente lo más que se pueda. Okay. El problema es que imagínate estar moviendo a un paciente cada 2 horas. Lo haces completamente poco. Si puedes estar moviendo al paciente cada 2 horas o cada hora, mejor, ¿no? Para que no haya presión sobre ninguna área, ¿no? Porque igual, pero en la medida que más lo muevas, más disminuye el riesgo. Gracias. Pero eso representa para el cuidador un desgaste bastante grande. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Jacobo, Elizabeth Barrera, todo clarito. ¿Mm? Clarito. ¿No Por tienen ahora sí, ningún problema? doctor. ¿Perdón? Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno. Sofía, preguntas. Lina. Mariel. Por ahora todo claro, doctor. Bueno. Entonces, descansen y nos vemos mañana en la rotación. Pues. Hasta luego. Vale, Lucas. muchas gracias. Buenas noches, doctor. Doctor. Ah,